Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GayW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre su servidor Osvaldo Quiñones trae información, hechos y noticias muy importantes, lo que hay detrás de los hechos y lo que hay detrás de la noticia. Pero como es un tema un poco polémico, y cuando digo polémico es porque voy a hablar nuevamente de Israel. Y en estas noticias, o estos hechos y estas noticias, nuevamente voy a exponer el doble rasero, la hipocresía y el doble estándar de Israel, así también como de algunas instituciones internacionales que en el nombre de la libertad y la democracia permiten precisamente que este régimen criminal de Israel continúe robando territorio palestino y masacrando al pueblo palestino y permanecen callados. Aquí lo voy a exponer en estos hechos y en estas noticias. Voy a exponer el doble estándar y doble rasero de todos ellos. Empecemos por exponer hechos y noticias importantes referentes precisamente a Israel y expongamos su otra cara, la cara de la maldad. Vayamos y empezamos. El día 5 de junio se suspende oficialmente el partido que tenía que realizarse entre la selección de Argentina y la selección de Israel. Se suspende el partido por la presión que sufrió la selección argentina a través de los diferentes medios, así también como de las redes sociales, quienes pidieron a la Argentina que no realizara este partido que no se realizara por las acciones indiscriminadas por parte de Israel, la muerte de más de 105 palestinos realizada desde el día 25 de mayo al día 8 de junio. Murieron 110 palestinos porque este 8 de junio, el día que se celebra el templo mayor de Al-Quds, precisamente en Jerusalén, tierra palestina, pero que quiere robarse precisamente Israel, murieron otros 5 palestinos que fueron asesinados precisamente por el ejército de Israel. Precisamente como desde el día 25 de mayo, habían iniciado las marchas y protestas más violentas, o había iniciado una respuesta más violenta por parte del ejército de Israel en contra de los palestinos. Fue precisamente esa presión, los asesinatos por parte del ejército de Israel, que por la presión que realizamos todos aquellos que apoyamos a Palestina y que exigimos precisamente a la selección de Argentina que no se presentara o que no jugara este partido, tuvo éxito y tuvimos éxito. Nos anotamos un gol, o la selección de Argentina se anotó un gol al no realizar este partido, en respuesta a las masacres perpetradas precisamente por Israel. Pero fíjese, el día que realmente inició una condena internacional en contra de Argentina, en contra de Israel, y que hizo que el mismo Argentina suspendiera este partido, fue el día 2 de junio, justo cuando el ejército de Israel, cometiendo un crimen de guerra, mata o asesina a la señorita Al-Shahida Rassam Al-Nahar, Al-Shahida Nazan Al-Rahab, que murió por un tiro en la espalda. Una enfermera que estaba apoyando a los grupos de apoyo, aquellos, digamos a la Cruz Roja, a todos aquellos que estaban apoyando a los palestinos heridos, a aquellos que estaban muriendo en manos o a balas del ejército de Israel, de los francotiradores del ejército de Israel, que estaban muriendo. Esta jovencita estuvo ayudando precisamente, o estaba ayudando a los heridos precisamente en esa franja, en la franja palestina e Israel. Las estaba apoyando y fue asesinada por la espalda, por un francotirador precisamente de Israel. Fue a partir de entonces, del día 2 de junio, el día 2, que se vino la presión, una presión internacional en contra de Israel, y que pidió a la Argentina no realizar este partido que iba de cierta manera a representar un juego político para el señor Benjamin Netanyahu, para festejar el 70 aniversario precisamente del nacimiento de Israel como nación. Y obviamente era un juego político que quería jugar bien Israel, pero que gracias a la presión de todos nosotros no fue posible, y le anotamos un gol a ese régimen criminal de Israel. Y precisamente desde ese día la presión fue más, y el día 5 de junio se suspende. Y el señor Messi, el ídolo de las multitudes en el fútbol, asegura lo siguiente a través de un tuit: la suspensión del partido entre Argentina y el mismo Israel, es obvio, entre el mismo Israel, se suspende no porque tenga ningún otro significado, porque yo, y lo dice el señor Messi, yo como representante de la niñez en el mundo, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, no puedo jugar con un régimen que mata a mujeres y niños.
lo cual es totalmente correcto por parte del señor Messi, y lo cual su servidor aplaude a la selección argentina, y debido precisamente a que realizaron lo correcto, pero que ahora Israel, como niño caprichoso que es, como una nación sin dignidad, una nación que únicamente quiere salirse con la suya, así sea a través del crimen, y quiere ahora acusar o acusa en las diferentes instituciones, lo han hecho públicamente, el señor Benjamin Netanyahu, acusa a la Argentina de antisemitismo. Sí, y lo van a llevar a diferentes instituciones internacionales, los van a acusar de antisemitas. Ya viene nuevamente la victimización de Israel, debido a que no se salió con la suya. Debido a que no se salió con la suya, los va a acusar de antisemitismo, y al mismo tiempo le exige a la FIFA, al máximo organismo del fútbol, le pide la suspensión de Argentina para el Mundial, algo que no será posible, por supuesto. Y si Argentina necesita el apoyo de todos nosotros, hay que apoyar a la Argentina en contra de este régimen criminal, o a la selección argentina en contra de este régimen criminal, para no dejarlo que se salga con la suya, y que mientras que los políticos apoyan a esta basura del régimen de Israel o de los judíos, nosotros los ciudadanos abramos los ojos y apoyemos a todos aquellos que luchan en contra de este régimen criminal. Yo aquí lo digo abiertamente, y no me importa si me dicen antijudío, antisemita, aquí yo expongo la verdad, guste o no guste, y lo que estoy diciendo es una verdad, porque ahí están las noticias. El señor Benjamin Netanyahu aparte acusa a Hamás de ser el responsable de la muerte de los palestinos. Nuevamente vuelve a acusar a Hamás. Fíjese usted lo que voy a decir yo aquí. A Hamás lo acusa de utilizar a los palestinos como escudos humanos, y con esto Israel justifica la muerte y la matanza de los palestinos. Aquí lo voy a decir yo claro, cómo es que este organismo criminal llamado la Organización de Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, junto con todos aquellos políticos que defienden a Israel, están equivocados por muchas razones. El grupo de resistencia Hamás, que se encuentra entre la franja de Gaza e Israel y la franja de Palestina e Israel, es un grupo, ellos le llaman un grupo terrorista. Pero curiosamente, este grupo terrorista, según ellos, fue elegido democráticamente a través de elecciones allá en la franja de Gaza. La mayoría de su población lo puso como un representante político de cierta área de la región, del mismo Gaza y del mismo Palestina. Fue elegido de manera democrática. Se supone que cuando se elige a alguien democráticamente a través de las urnas, es algo legítimo. Es algo que fue legitimizado por las normas, leyes y estatutos internacionales. Por lo tanto, cuando dicen que Hamás es un grupo terrorista, hay una equivocación. Es un grupo elegido democráticamente, que únicamente defiende a los intereses de los palestinos y los de la franja de Gaza. Que quede claro, como lo dice su servidor Ubaldo Quiñones, fue elegido democráticamente a través del voto, a través de todas las normas, leyes y estatutos internacionales que la misma Organización de Naciones Unidas impone. Y como fue elegido democráticamente, automáticamente se convierte en una fuerza política y no en un grupo terrorista. Pero ¿por qué los medios de comunicación y los políticos callan esa verdad? Es muy simple. Porque los medios de comunicación son manejados y manipulados por Israel, o sea, por el régimen criminal de Israel, los judíos, que son los dueños casi de todos los medios de comunicación, por parte de Estados Unidos, o la CIA, que se encarga de decirle a los medios de comunicación qué pueden y qué no pueden decir, o qué deben y qué no deben decir. Es obvio que todos los medios de comunicación únicamente dicen lo conveniente. Y aquí yo lo estoy aclarando fácilmente. Es un organismo político que fue democráticamente elegido, y estoy hablando de Hamás. No es un grupo terrorista, lo aclaro nuevamente, bajo normas, leyes y estatutos internacionales. Es legítimamente una fuerza política. Los medios de comunicación lo callan porque son los que tienen el poder. Y el poder del dinero lo tiene Estados Unidos y lo tiene Israel. Pero para justificar la matanza de los palestinos y el saqueo de sus recursos, así también como la expulsión de los palestinos, utilizan el terrorismo. Un terrorismo inexistente, que únicamente existe porque ellos quisieron darle ese nombre al grupo de resistencia Hamás. Es un grupo de resistencia al cual Estados Unidos e Israel obligaron a la Organización de Naciones Unidas, a los políticos traidores y vendidos, que pusieran como grupo terrorista, para de esta manera, cada vez que Israel quisiera actuar de manera
ilegal en contra de la Franja de Gaza para seguir robando territorio palestino, y la Franja de Gaza, la Franja de Cisjordania, por supuesto que utilizaría el nombre de el terrorismo, acusar a un cierto grupo y de esta manera justificar cada acción criminal que realice en contra de los palestinos. Así es como lo están haciendo y así es como lo están. Y si usted quiere todavía verificar lo que su servidor dice, vaya y búsquelo y se va a dar cuenta que quien diga la verdad le va a decir exactamente lo que yo estoy diciendo aquí. Lo crearon con un solo propósito, para justificar a Hamas, ese grupo terrorista, para justificar de manera indiscriminada las acciones criminales por parte de Israel y de aquellos que apoyan a Israel. Así, aquí incluyo a aquellos fanáticos religiosos que siempre que hablan y defienden a Israel, acusan a los palestinos y acusan a Hamas de ser un grupo terrorista, pero ni siquiera tienen idea, ni siquiera tienen un menor conocimiento de lo que se llama democracia o libertad, de las normas, leyes y estatutos internacionales establecidos por el mismo Estados Unidos y por el mismo Israel, pero que quebrantan cada vez que se les pegan la puta gana, se lo pasan por los huevos y no les importa masacrar a los pueblos basándose en mentiras y farsas. Más claro lo quieren o ahí se las dejo. Pero ahí tienen, amigos, ahí tienen el por qué se suspendió este partido y por qué se le debe apoyar a la Argentina, a Palestina y a todo aquel que luche en contra del régimen criminal de Israel. Lo digo tal y como es y como debe ser nombrado, el régimen criminal de Israel, por todo lo que acabo de mencionar y lo que me faltó todavía y que seguiré exponiendo paso por paso, punto por punto, cada vez que tenga que hacerlo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.